Benvingudes i benvinguts al primer programa de Cultura en la UA d'esta nova temporada de Ràdio UA. Que ganes teníem ja de tornar. Com el curs passat, en aquest espai de 30 minuts cada 15 dies, t'aproximarem el més destacat de la programació cultural de la Universitat d'Alacant amb entrevistes, cròniques i reportatges. I per a començar la temporada, com ocorre cada mes d'octubre, avui parlarem de la Mostra de Teatre Espanyol d'Autors Contemporanis, en concret de l'obra que es representarà al Paranimf de la Universitat d'Alacant el pròxim 7 de novembre. Microepisodis de feixisme quotidià. Estarem amb l'autor de l'obra, Jerónimo Cornelles. També hi haurà espai per als tallers. Ja sabeu que podeu apuntar-vos a l'oferta de tallers culturals que es desenvolupen durant tot el curs. Avui parlarem del que dirigeix Raquel Avellán i que es centra en els documentals feministes. Soc Toni Gárez, al control tècnic estan Eva Ruiz i Carlos Guillem. Obrim la porta de nou de la cultura a Ràdio UA. Anem a ficar-nos en matèria. Comencem parlant de feixisme i ho fem mitjançant el teatre, un dels àmbits artístics més compromesos amb els problemes de l'actualitat política i social. El pròxim 2 de novembre s'inaugura la 26a edició de la Mostra de Teatre d'Autors Contemporanis i, com cada any, la Universitat d'Alacant hi participa acollint una obra. En este cas serà Microepisodis de feixisme quotidià de la companyia Bramant Teatre. La representació es presenta amb una entrevista a una família per a un estudi social on les preguntes faran que puguem veure reflectides moltes conductes actuals. Per a contar-nos més en profunditat, tenim amb nosaltres a l'autor i director de l'obra, Jerónimo Cornelles, a l'altre costat del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Benvingut a Ràdio UA. Estic supercontent de començar la temporada amb vosaltres. Nosaltres també. Parlem de l'obra. Jerónimo, l'obra presenta distints nuclis familiars com a espí de diverses conductes. Per què la família i per què utilitzar la família per a parlar de feixisme? Bueno, la obra lo que hace es presenta teóricamente como una familia escogida al azar, que podría ser una familia, por lo que entendemos, convencional, porque habría primero que saber qué es familia, porque hoy en día familia son muchas cosas. Sí. Entonces se coge lo que podemos entender como una familia convencional, de corte clásico, y elegida al azar, donde se está trabajando para una especie de... Bueno, pues de programa, podríamos decirlo, por una serie de entrevistas para hacer unos análisis. Y yo creo que justamente es ahí, en estos análisis, en estas entrevistas, donde los miembros de la familia van pasando, donde se va descubriendo poco a poco todo lo que se oculta tras la palabra familia y lo que esto implica. ¿Por qué fascismos? Bueno, de fascismos, podemos hablar de fascismos y podemos irnos a Brasil si queremos, pero sí. podemos, yo creo que el origen, lo primario, todo se gesta, digamos, en estos núcleos familiares, séanse como sea. En este caso, el de una familia convencional o clásica. Y creo que ahí están los orígenes de todo, en la educación, en esos primeros años de vida, en cómo los padres y las madres educan. Y a partir de ahí surgen, yo creo que probablemente por conductas heredadas o por patrones sociales, pero creo que ahí está el origen, y un poco la propuesta de Microepisodis y feixisme quotidià lo que nos viene a contar es esto. Es muy fácil detectar en los demás esos ejemplos, esos patrones que a veces nos cuesta tanto detectar en nosotros mismos. Precisament d'ahí anava la segona pregunta. És necessari identificar conductes, diguem, normalitzades o que no ens donem compte com a part del feixisme, no? També avui en dia és una manera de frenar l'auge que estem vivint en tota Europa o en Brasil, en Estats Units. Por supuesto. Yo creo que afortunadamente
todos somos conscientes cuando lo vemos en los demás, cuando lo vemos reflejado, pero creo que lo que no somos tan conscientes es cuando lo tenemos nosotros mismos, esas conductas. Y entonces yo creo que en este caso el teatro tiene que servir de espejo, tiene que poner algo donde tú tienes que sentir identificado con lo que está ocurriendo. Y en funciones de pequeños episodios, a veces los espectadores, yo recuerdo una función antes del verano, la última función que hicimos en Sagunto, donde había cierta incomodidad en el patio de butacas y un espectador se fue, probablemente porque no le gustara la función, o igual porque lo que estaba ocurriendo en el escenario le hacía sentirse muy identificado. Nunca lo sabremos porque hoy no pudimos hablar con él. Entonces, creo que cuando lo que ves te incomoda es porque te hace tocar algo, y si toca algo es porque hay algo de eso en ti. I perquè el teatre i l'obra està fent el seu treball. Exactamente, sí. Anem a concretar, no totes, però alguna d'aquestes conductes que puguem veure així en l'obra, que ens peguen un col de realitat. Yo creo que lo mejor es que vengáis a ver la obra. Ja, això segur. Pero porque hablamos primero de todo en el lenguaje, en cómo el lenguaje ya de repente tiene mucho, es decir, desde por qué todos cuando utilizamos el nombre de un animal para referirnos a un hombre suele ser en positivo, es un toro, o cuando utilizamos los animales para referirnos a una mujer suelen ser en negativos, despectivos, por ejemplo una foca. Entonces, partiendo desde ahí, desde el lenguaje, que es con lo que nos comunicamos, podemos llegar a un montón de sitios. La obra no aborda todos porque sería imposible. Entonces, hablamos un poco desde cómo nos comunicamos, cómo un chico joven presenta a su novia ante unos desconocidos, o cómo un padre habla de sus hijas creyendo... entonces, sobre todo son unas cuestiones conductuales. Probablemente vienen porque hemos sido educados así ancestralmente, probablemente. Y esto es un poco lo que muestra estas conductas. Y claro, evidentemente es cogiendo este detalle, el teatro lo que hace es las potencia, las ficciona y las lleva a un extremo. Pero lo que pasa es que a veces, la realidad siempre supera la ficción. Y aunque lo que te parezca que estás viendo muchas veces sobre el escenario o en un teatro o en una película, te parece que es como excesivo, yo estoy convencido que siempre la realitat supera la ficció en el que vemos. A la fi és parlar de feixisme quan parlem també de conductes masclistes, racistes, xenòfobes, ¿no? Exactamente. Y que las tenemos en nuestra sangre impregnadas y no somos conscientes de repente de muchas cosas las que hacemos y cómo las hacemos. Y bueno, y un poco es esta entrevista que se le hace a esta familia saca a la luz todo esto y sobre todo saca a la luz y pone en conflicto a la propia familia ante lo que está ocurriendo. Porque una cosa es que las cosas queden de puertas para adentro, esto de todo lo que ocurre en casa que se quede en casa. Pero cuando las cosas que ocurren en casa no se quedan en casa, sino que se ponen expuestas, ya están expuestas, ahí es de repente cuando entra el conflicto. Primero de todo por algo tan tonto como es la vergüenza, sentir vergüenza ante lo que está pasando. Pero la vergüenza normalmente oculta otras cosas. La vergüenza oculta comportamientos o cosas con las que no estamos cómodos o estamos sometidos y no sabemos cómo salir de ellos. El teatre ha sigut sempre crític, ha estat sempre compromès amb l'actualitat política i social. Pot ser encara més en els últims anys a raïl de la crisi i de tot això? No, yo creo que ¿Crees que se mantiene la línea? Yo creo que el teatro es político siempre. Yo creo que William Shakespeare era político y que los dramas, las tragedias griegas eran políticas. Entonces, creo que de repente se ha hecho una bandera de teatro político que me parece muy bien, pero utilizar la bandera del teatro político significa que estás cogiendo una bandera que menosprecia otras propuestas que no se apropian de esa bandera. Pero yo creo que política hacemos todos los días. De ir a un área, a un supermercado o un área comercial, como puede ser un mercado no un consumo, o ir a un mercado de ciudad, eso es hacer política, decidir a comprar a un sitio o a otro. Y todos hacemos política constantemente. Entonces, yo creo que el teatro es político porque el teatro propone siempre, sea humor, sea drama, luego hay teatro más comercial o menos comercial, pero yo creo que el teatro de por sí
Si no pone una realidad ante el espectador, lo que le hace entrar en conflicto, puede ser otra cosa, no es teatro, pero yo creo que el teatro siempre es político y siempre presenta algo del que nos sentimos identificados. Entonces, pues sí, puede ser que ahora haya más propuestas propiamente políticas, pero siempre ha sido y siempre será. Y el día que deje de serlo, tendremos un problema, amigo. Sí, la veritat és que sí. Tu eres autor, escritor, intèrprete també. A l'hora d'escriure una peça, una obra, en què t'inspires? Precisament en aquests temes actuals de política, narracions àgils, autors clàssics... Concretamente en esta obra, yo concretamente estoy muy feliz de este texto porque este texto nace en la muestra de autores contemporáneos de Alicante, en un taller que yo realizo allá por el Pleistoceno, porque la muestra de autores contemporáneos no será tanto. Tiene una trayectoria estupenda y es maravilloso que esté y que se consolide sí, y que siga. La verdad es que sí. Entonces, primero nace de ahí, luego gracias a nacer de ahí, yo entro cuando era joven, joven se supone que es hasta los 35 años, de repente me dan una ayuda al INAEM para poder escribir el texto, sale el texto, entonces primero estoy muy contento de que este texto que nace ahí, y ese es el origen y el marco, se pueda ver en la muestra. Para mí esto es un placer. Y segundo, yo escribo sobre lo que yo vivo, sobre lo que yo veo y lo filtro a mis vivencias, y cada autor escribe sobre lo que él ve, lo que él vive y luego lo filtra. Puedo ser más político o más romántico o más agresivo o con un humor más negro o más verde, pero escribo sobre lo que yo veo. Y luego ya creo que es los demás, el espectador, el que se quedarán con cómo escribe cada autor y si les gusta o no, conectan con la manera de escribir. Que al final se trata de eso, es que los autores escribimos y el espectador o lector conecta o no con eso que hemos propuesto. I si hagués d'elegir interpretació, autor, escritor... Has interpretat alguna volta alguna obra teua pròpia? Sí, moltes vegades. Jo vaig a començar a interpretar les meues obres perquè tenia que treballar i volia treballar i no podia pagar a un director. A la meva companyia jo escrivia els textos, els dirigia i els interpretava amb la meva companyia i perquè no tenia més remei. Elegir entre papá o mamá me es muy complicado, pero lo tengo clarísimo. Yo personalmente me quedo con mamá, y mamá en este caso es estar encima de un escenario como actor. Parla'ns un poquet de la teva companyia, de Bramant Teatre. Bueno, pues Bramant Teatre es una compañía que se inicia en el 98, cuando yo acabo de estudiar arte dramático como actor, y en aquel entonces pues había, bueno, supongo como ahora, tienes dos opciones: o te intentas ir a una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona a intentar conseguir trabajo, o te quedas donde estás porque te quieres quedar y apuestas por hacer lo que tú quieres hacer desde donde tú eres. Y la manera que había en aquel entonces era pues escribiendo. O sea, no podíamos pagar los derechos de autor de alguien, entonces empiezo a escribir, empiezo a dirigir. Me gusta muchísimo escribir y dirigir, y de ahí surge la compañía. Pero surge la necesidad de ese boom de los finales de los 90 o mediados de los 90, de un montón de dramaturgos y dramaturgas de la Comunitat Valenciana que empiezan a producir sus propios textos. I d'ahir sorgís tot el teatre que podem veure el pròxim dia 7 de novembre, microepisodis de feixisme quotidià de la companyia Bramant Teatre i de Jerónimo Cornelles, a qui li agraïm molt que haya compartit estos minuts amb nosaltres. Et deixem, que sé que estàs a mitjan assaig. Exactamente, sí. Esteu preparant ja l'obra per al pròxim dia 7. Moltíssimes gràcies per haver estat ací. Gràcies a vosaltres. I enhorabona per el treball. Gràcies. A vosaltres. Llenos de piedras del río, el corazón luminiza.
Continuem amb més protagonistes en Cultura en la UA. Passem de la necessària lluita contra el feixisme, d'identificar aquestes conductes, a la també més que necessària consciència feminista, que en part és un poc del que ens ha parlat Jerónimo. Com cada curs acadèmic, la Universitat d'Alacant posa en marxa distints tallers culturals per a que la formació de l'alumnat siga més oberta i transversal, allunyant-se de l'aprenentatge clàssic de l'aula. L'oferta per a aquest curs inclou formació en fotografia, en pintura, escriptura, dansa o música, però també en feminisme. En concret, amb el taller El documental feminista que imparteix la professora Raquel Avellán, que està aquí al meu costat. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué se va a encontrar el alumno en este taller? Evidentemente documentales, pero ¿qué puede aprender? Bueno, va a ser un poco un abanico muy amplio. Vamos a intentar hacer sobre todo un estudio breve del contexto en el que estamos actualmente en España, ¿vale? El contexto político-económico. También un poquito de la historia, de dónde vienen las cineastas que actualmente están trabajando. Y un poquito cómo está el sector también, cómo están las universidades o cómo está el tema de entrar a la industria. Si es que consigues entrar, o cómo está el tema de vivir fuera de la industria. Sí. Quina selecció has fet per als alumnes? Ara parlem de l'altra part, però al nivell de documentals que es vagin a visionar, que anigueu a estudiar. Bueno, pues he elegido uno que se llama Bref, de Cristina Pitoulis, una chica, es griega, pero ella ha hecho su carrera prácticamente en Barcelona. Y bueno, es un documental bastante fuerte que habla sobre la mutilación genital femenina. Ella lo grabó en África. También he elegido Vogue la manque rose, Queremos también las rosas, de Alina Marazzi, una directora italiana, que bueno, ella habla también un poquito de la historia del feminismo en Italia. Y bueno, he pretendido hacer una selección, claro, ha sido un poquito complicado también por cuestión de tiempo, ¿no? Pero también pretendo darle a las alumnas y alumnos una especie de filmografía para que ellos en su tiempo libre, si están interesados, puedan consultar después obras más largas que no se pueden poner en una clase y puedan aprender muchísimo más. A quin objectiu planteges tu esta proposta de taller? ¿A quién? Amb quin objectiu? Amb què objetivo? ¿Con qué objetivo? Perdona. El objetivo principal es abrir un poquito las mentes, ¿no? Porque yo sobre todo vengo de la rama de comunicación audiovisual y bueno, yo te hablo en particular de mi experiencia, pero yo sé que esto que te voy a contar está en todas las ramas. Cuando estudiamos, sobre todo, no tenemos referencias de personajes femeninos. O son muy nulas. Yo recuerdo estar en clase escuchando la historia del cine y todo eran hombres y al acabar la clase llegar y decir, oye, pero ¿habría alguna mujer allí? Y sí, pues claro, estaba tal. Pero no ¿Y por qué no me lo enseñas? No te las cuentan, ¿no? Entonces el objetivo es, pues intuyo que la gente que va a venir le interesa el tema, pues que conozcan un poquito de más directoras a nivel nacional e internacional, que tengan un poquito las herramientas para poder descubrir estos trabajos y en el caso de que ellas mismas sean artistas que quieren hacer documentales, pues que tengan un poquito también las herramientas igualmente o que sepan un poquito lo que se pueden encontrar en el mundo audiovisual. ¿Y qué es lo que se pueden encontrar en ese mundo audiovisual? Bueno, muchísimas cosas, pero casi todo cosas malas. No, es un camino muy difícil. En este caso es muy difícil seas hombre o mujer, ya sabemos que es muy complicado. Y cuando sí, pero siempre con mujer se... El doble. Y no hablo solo de la industria cinematográfica, sino también en medios de comunicación, ¿vale? Como puede ser la televisión, en lo referente te digo a técnicos, ¿no? A sonidista o a cámaras, a todo este sentido. Entonces el panorama está bastante complicado. Normalmente se suele decir, pues los que tienen suerte o los que han tenido tal son los que triunfan, pero es lo que tú dices, siendo mujer es el doble de complicado. ¿Qué pasa? Que no sé por qué motivo se duda mucho de nuestro trabajo. Se duda muchísimo de nuestro trabajo y de nuestras obras. Entonces se cree que una mujer que hace documentales está haciendo documentales para mujeres. Toca temáticas que son para mujer, cuando eso no es cierto. Puede ser, porque nos toca de cerca y nadie mejor que nosotras para hablar de nuestros temas, pero no tiene por qué ser así. Y entonces es un poquito... es el panorama, ¿no?, que hay y sobre todo eso, pues que las ayudas también están muy complicadas y el trabajo o te vas a las grandes ciudades o
normalmente es muy reducido. Te toca montártelo por tu cuenta. Cuando estábamos entrevistando a Jerónimo te veía muchas veces asentir con lo que decía, Sí. ¿no? Te has sentido muy identificado con algunas de las cosas que decía, que mostraba la obra, ¿no? Sí, bueno, he hablado un poquito también del tema de cómo usamos el lenguaje, también Ujú. es muy importante, ¿no? En el sentido de que vivimos del lenguaje y según cómo decimos las formas, estamos construidos. Y sí, claro, me hacía gracia, ¿no? En el sentido de, me parecía curioso lo que estaba diciendo de la obra porque he sentido mucha conexión con lo que le estaba sintiendo. Mm. Financiamiento. Intenta poner el taller en contexto estas desigualdades, ¿no? Y da consejos sobre cómo acceder a esa financiación. ¿Cómo se puede hacer esto? O unas pautas para quien no se escucha pero no puede ir al taller. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir y que me parece muy importante es que cuando se hace un proyecto, bueno, evidentemente quieres tu objetivo final, aunque suene un poco mal, la mayoría de gente lo que quiere es comer, ¿no? Que le dé un resultado, Evidentemente, ¿no? es tu trabajo. Está claro también que te encanta lo que haces, pero le vas a dedicar muchísimo tiempo y tu objetivo es comer. Entonces, claro, muchísima gente está pensando de primeras en la financiación. Y muchos proyectos se caen o no se realizan por este problema. El tema de la financiación es un tema muy complicado. Tienes que hacer mucho trabajo previo para poder llegar a eso y evidentemente si consigues la financiación, muchísimo trabajo posterior. Me refiero a muchísimo papeleo que hay que presentar y tal a través de productoras. Pero me gustaría que la gente no pensase tanto en el tema de la financiación, ¿no? Es cierto que luego si tu película o tu proyecto es bueno, puedes hacer un recorrido por festivales e igualmente conseguir un dinero o poder intentar venderlo, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de las directoras que estoy tratando no han conseguido entrar directamente a la industria. Entonces, ellas viven en unos circuitos independientes que están fuera de la industria y prácticamente sin financiación, prácticamente sin equipo técnico, que también la gente, quiero una cámara que sea genial y grave, no hace falta, ¿vale? Con una buena historia es donde está la base. Entonces, sí, se va a hablar un poquito de las maneras que hay de financiarse. Ya pueden ser proyectos que se hacen a través de crowdfunding, que ahora sí está mucho de moda, o eso a través de las ayudas del ministerio. Pero también ser conscientes de que puede salir un proyecto, aunque cueste mucho, pero si lo queremos hacer, puede salir sin esa financiación. La importancia de la temática, ¿no? Al final, si, Sí. si la idea, si la historia es buena, hoy en día Total. además los medios son mucho más fáciles, digamos, que incluso hay gente que incluso graba con móviles, Sí, documentales. sí, totalmente, pero hay un problema en el que la gente, ya te digo, cuando tú ves un proyecto muchas veces ves que visualmente es genial y que tiene unos materiales buenísimos, ya han utilizado cámaras carísimas y aquello está quedando estupendo, pero en cambio el guión o la temática está por los suelos, ¿no? Entonces ahí no hay un equilibrio. Lo ideal es que haya un equilibrio, pero también te digo que yo he visto proyectos que se han grabado con una cámara de mano de hace 20 años. La calidad de imagen es de hace 20 años, pero el proyecto es muy bueno. Entonces realmente llega un punto en el que te da un poco igual cómo sea a nivel de calidad. Una cosa que queremos aclarar, el taller, hombres y mujeres. Totalmente, claro. Porque habrá muchos hombres que a lo mejor digan, no, solo para mujeres. No. Se trata precisamente de eso. Para mí el feminismo engloba a todos, ¿no? Es cierto que sí que yo creo, o sea, siendo mujer y viéndolo desde fuera, que puede llamarle más la atención a las mujeres, por lo que te he comentado antes, porque muchas veces se piensa que los proyectos realizados por mujeres son para mujeres, o la temática de las que van a hablar estos documentales son temáticas de mujeres que a mí no... Pero no tiene nada que ver con eso. O sea, también es interesante pensar que para los hombres también te enriquece muchísimo. O sea, ver otras perspectivas y ver otros temas, o temas que tú hayas pensado pero visto desde otro punto de vista, siempre va a ser enriquecedor. Visiones distintas que además no estamos acostumbrados tampoco a ver. No, para nada. Para apuntarse al taller tenéis, los oyentes, hasta el próximo 12 de noviembre para apuntarse en el enlace que encontrarán en la web del Servicio de Cultura, que es cultura.ua.es. Allí también pueden consultar el resto de talleres culturales. Y para aquellos que aún les falta un toque para ver si se apuntan o no, ¿qué recomendaciones harías de autoras, de escritoras, a la gente que quiera iniciarse un poco en conocer este mundo? Bueno, pues realmente
me gustaría dar un montonazo de referencias, cosa que no puedo, ¿no? Si a alguien le interesa, siempre puede buscar, aunque es cierto que hay que realizar un poquito un trabajo que parece de arqueología, porque no hay prácticamente tampoco cosas escritas, o encontrar ciertas películas es muy difícil, pero referencias podría decir, pues por ejemplo, Cecilia Barriga es una mujer, es chilena, pero trabaja también aquí en España. Sally Gutiérrez es una chica de Madrid que trabaja también muy, muy fuerte. Esta chica que he dicho, Cristina Pitouli, también. Carla Subirana es una chica catalana, en Cataluña también se mueve muchísimo este tema. Y bueno, infinidad, en realidad muchas más de las que se piensan. Pues ya saben, hasta el 12 de noviembre para apuntarse a un taller sobre documental feminista para conocer autoras, para conocer temáticas, para conocer maneras de financiamiento, maneras de rodar, todo. Es todo un pack. Raquel Avellán, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Temps per a repassar breument l'agenda cultural per als pròxims 15 dies. El passat dimarts va començar una nova edició del cicle de cinema en versió original subtitulada en castellà, que en este mes d'octubre està dedicat al cinema de l'autora Isabel Coixet. Tots els dimarts, ja fins el 18 de desembre, a les 19 hores, en la seu ciutat d'Alacant del carrer Sant Ferran, podràs gaudir d'una pel·lícula en posterior debat d'uns 40 minuts amb expertes. La pròxima reproducció serà Aprendiendo a conducir. En novembre el cicle estarà centrat en el nou thriller espanyol, mentre que en desembre el protagonista serà Kipling. L'entrada és lliure fins completar l'aforament i, si ets alumne, pots demanar certificat d'assistència. Ens anem fins al MUA, fins al Museu de la Universitat, on pots visitar diverses exposicions, entre elles Mírame ahora me ves, un projecte expositiu que té com a objectiu millorar la visibilització del col·lectiu gità, que ha fet grans contribucions a la cultura comuna. L'exposició està oberta al públic fins al 31 d'octubre i és el resultat d'un projecte col·laboratiu realitzat durant 2 anys entre membres del poble gitano d'Alacant i alumnes i professors de la universitat. Sense eixir del MUA, altra exposició que acaba en pocs dies, en concret el 28 d'octubre, Els mons i els éssers imaginaris de Daniel Escolano, una col·lecció de 117 obres cedides per col·leccionistes privats i diverses institucions de les comarques d'Alacant que s'exposen per primera vegada a la universitat. És un recorregut que replega més de 40 anys de treball i que veu de múltiples influències que l'artista recrea d'una manera singular. Entre les herències, per exemple, de l'artista trobem Dalí, Pedro Picó o El Bosco, amb estils com el surrealisme o inspiracions en el cinema, el còmic i la dansa. I breument ens anem lluny d'Alacant a visitar algunes de les seus de la UA en la província, començant per Elda i Petrel, on el pròxim divendres 26 l'Orquestra Filharmònica La UFUA, baix la direcció de Tobias Grossman, oferirà un concert a l'estació d'autobusos d'ambdós localitats. En esta gira de tardor, la UFUA també viatjarà fins a la seu de la Marina, en Benissa, el dia següent, on oferirà altre concert, en este cas en el Centre d'Art Taller d'Ivars. Fins així ha arribat este primer programa de la nova temporada de Cultura en la UA. Un plaer tornar a posar-nos davant d'este micròfon. La cultura no se'n va mai de Ràdio UA, però este programa tornarà el pròxim 1 de novembre, d'ací a 15 dies. Fins aviat, que la cultura vos acompanya. Adéu.